Siéntese. ¿Qué tal? Lo veo hoy muy elegante con ese traje. Es que hoy es 11. ¿Es hombre de marca, ingeniero, o tiene un preferido, un costurero preferido en el país? ¿Cómo hace para vestirse? Siempre tengo un costurero preferido en el país y algunas cosas me las compro en Estados Unidos en los baratillos. Sí, cuando se viaja aquí a la Florida o a otro lugar que uno encuentra. Hay lugares donde uno puede comprar bueno, bonito y barato. Sí, así es. O sea que no es un hombre así que si no compra trajes de $1,000, $2,000, uy, no me pongo nada que cueste menos de... El traje más caro que me he comprado y que me dolió hasta el alma me costó $450. ¿Era una fecha especial? No, lo que pasa es que me gustó mucho, y estaba con mi hermana, que me dice que no guarde, que no escatime para cosas que me gustan. Pero en general mis trajes normalmente valen $150, así. O sea, como 4,000 lempiras, 5,000 lempiras. Pero y cuando me los hago aquí, también tengo un sastre muy bueno que se llama Bartolini, que me hace muy bonitos trajes. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y antes tenía, me acuerdo cuando fuimos al Mundial de España, tenía uno que le decían el Chino, que ya se tiene que haber fallecido, que vivía en La Hoya y me hacía trajes muy bonitos y nos hizo el traje de la selección. Y hay gente muy talentosa en eso. Bueno, en casi todas las cosas. Lo que pasa es que hay que decirles lo que uno quiere. Y el que les dice, en este caso yo les digo lo que quiero. Pero si hay, por ejemplo, una persona experta en un tema y le explica qué hacer a la persona lo hace bien. Es lo que necesitamos nosotros implementar en todas las áreas. Entonces yo le digo, quiero así, la solapa así, tantos botones, este es el largo. Y por favor, que la manga quede la manga, unos 2 centímetros arriba de la manga larga de la camisa. Sí. Correcto. Todo eso, pero yo sinceramente, bueno, me acostumbré a eso. Cuando yo regresé a estudiar en Chile, cuando yo estudié en Chile, tú sabes, la Universidad Católica, soy ingeniero civil, máster en administración, entonces cuando volví, pues allá los profesionales andaban de saco y corbata. En Honduras, casi no. En Honduras la mayor parte de los profesionales andaban con guayabera. Y yo empecé con el saco y corbata. Llegaba a la universidad a dar clase y todo el mundo, puchica, ¿y este? ¿De dónde habrá salido? Entonces agarré una fama así de que me he visto bien. Así que me siento muy contento por eso, pero... Se viste bien, pero no es hombre de marca. No es hombre que porque un traje cueste 2,000, 2,500 lempiras, no lo va a usar. Y los relojes, nunca me he comprado un reloj de más de $50. No, ¿Y eso porque es sencillo para vivir o porque es gran cuña, austero, ahorrativo? Las dos cosas. Soy sencillo para vivir y soy austero. No me gusta, pese a que puedo gastar, no me gusta abusar. Ahora, si tengo que gastar en cosas de mías o de mi familia, cuando son cosas médicas, educacionales y todo, no me mido, gasto lo que haya que gastar. Pero no me gusta aparentar. O sea, para que digan, incluso cuando empezaron a salir los jeans, porque los jeans tampoco existían siempre. Los primeros que aparecieron fueron unos que dicen Lee, Sí. Wrangler. Lo primero que yo hacía era quitarles la marca. No, porque realmente no es por la marca. Entonces, yo creo que uno tiene que ser austero. En la vida uno tiene que ser austero. Y yo pretendo, cuando sea presidente, ser austero. Lo cual no significa que no vamos a gastar. Vamos a invertir. Pero no me gusta que, si voy a un viaje, por ejemplo, en mi campaña, que se gaste más de lo que se debe gastar. No soy así de que soltar, gasten, coman, duérmanse en el mejor hotel. No, nos dormimos en hoteles que estén de acuerdo. Y más allá de la familia, es solidario. Me imagino que es un hombre que en el transcurrir de su actividad de medios de comunicación ha usado 200, 400, 500 trajes. ¿Qué hace con ellos cuando ya se aburre de los mismos? ¿Los regala? Nunca me aburro. O sea que usted tiene trajes de los años 70 u 80. De los 80, no. Pero de los 90, sí. Sí tengo de los 90. Lo que pasa es que cuando tenés mucha ropa, entonces la ropa la podés ir turnando. No la repetís, o sea, depende. Alguna ropa le he regalado. Alguna ropa que sí la he regalado o que ya se parece mucho a un nuevo estilo del mismo color y cosas así, pero sí regalo, pero cuando regalo no lo filmo, no hago videos. Cuando hago donaciones y eso, a mí no me gusta, incluso cuando estuve en el despacho, que hicimos bastantes donaciones, no me gusta que eso se dé a conocer. No me gusta decir yo le regalé, sino que lo único que yo te hice, pero regalar no. Sí transmite la percepción de que es hombre austero. Sí. Transmite la percepción que es hombre austero. Primero, que no es un gran millonario, pero que sí tiene sus milloncitos, después de tanto trabajo en la vida. Pero que es... Es que los de la tele ganan buen dinero. no todos, ¿verdad, Quintero? Ya quisiera yo. Mira, Eddie Quintero
¿Ah? Eddie. No, lo que pasa es que yo empecé trabajando en la gerencia de una embotelladora durante 6 años. Entonces, cuando yo vine a la tele ya traía una base de un sueldo. Y por eso quizá he ganado. Pero hay gente en la tele que es dueño de programas. Sí. Y dueño de canales. Sí. Esos son personas mucho más pudientes que yo. Sí. Bueno, pues nos agrada tener al ingeniero Salvador Narrala. Intenta por 4ª vez Sí. la presidencia de la República. Yo ya le presenté, creo que ya se los presenté, usted ya se presentó a mis compañeros, Ricardo Zelaya de HRN. ¿Cuántas veces lo ha entrevistado Ricardo? Montón. Eddie Quintero, Sí. Andy Salgado, que lo Andy mira no. todos los días en los pasillos de Televicentro. Sí, lo veo en los pasillos. Eddie Quintero y Ricardo sí me han entrevistado Muy bien. muchas veces. Y Renato, montón. Sí, un montón de veces. Un montón de Es veces. que yo soy mayor que todos ustedes. Sí. Y en orden descendente creo que después sigo yo, creo que después está Ricardo, Eddie Quintero, sí, sí. Ricardo, y por último el pichoncito Andy Salgado. Tenemos toda la generación. Todas las generaciones. Yo la guardo y por cortesía voy ya con mis compañeros. La correcto. primera pregunta para Ricardo Zelaya. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias, Ricardo. Y muchas gracias también nuevamente a Renato por invitarme. Este Ya- es el primer programa, me dijeron, el primer candidato, porque van a El venir los candidato, demás, Sí, ¿verdad? correcto, así es. Con diferentes entrevistadores. Con diferentes periodistas, correcto, así es. Así es. Ingeniero, usted sabe a lo que va. Sí. Ya todo un tiempo de experiencia, conoce muy bien todo lo que está ocurriendo en el territorio nacional, conoce el tema de salud y educación, que siempre es el tema que llevan de frente los precandidatos. Pero hay otros 3 temas. Uno, el tema de la corrupción. Y usted sabe muy bien, ha sido La razón por la que entré a política. correcto. Entró a la política con su partido, ex partido, el PAC, ¿se acuerda? Claro. Después ahora Salvador de Honduras. Partido Anticorrupción Correcto, se llama. correcto, sí. Ingeniero, la corrupción tiene 2 brazos, extorsión y seguridad jurídica. ¿Tiene usted a las personas adecuadas para poder atacar estos otros 3 temas, este flagelo que tanto daño le está haciendo al pueblo hondureño? Yo creo que la corrupción tiene varios brazos. La extorsión es parte de la corrupción, pero la corrupción realmente nace de los funcionarios del Estado. En Honduras somos famosos nosotros internacionalmente porque siempre que un empresario nacional o extranjero quiere hacer un emprendimiento, ya sea grande o pequeño, siempre preguntan ¿cuánto para mí? Como preguntó aquel la mitad para el comandante, en una cosa que no es una inversión. Entonces, yo tengo muchos ejemplos a través de la historia, no solo de ahorita, desde 1972, 73, que yo era estudiante en la Universidad Católica de Chile y mis profesores eran funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, me decían, tu país es un paraíso, pero siempre que hay que hacer un proyecto, en aquella época un proyecto podía costar $5 millones, en aquella época, hay que presupuestar 10, porque 5 millones hay que repartirlos entre los funcionarios corruptos que te aceptan desarrollar el negocio. Entonces, ahí empieza la corrupción. Esto se ha ido transmitiendo a través de la historia y hoy en día, para poder hacer un negocio, tenés una burocracia. Si querés meter un negocio, hay una burocracia en la cual primero se reparten el dinero, ven cuánto es lo que puede agarrar el presidente, cuánto puede agarrar el ministro, cuánto pueden agarrar los que van a dar los permisos, y después que pasa mucho tiempo y el empresario ya está desesperado, entonces si el empresario es un poquito corrupto, suelta dinero para que se haga el proyecto. Entonces eso hay que evitarlo. Si la cabeza, que será Salvador Narrala, es una cabeza de un hombre decente y honesto, eso no va a existir. Yo te puedo mencionar proyectos para darte un ejemplo. Por ejemplo, uno que se acaba de instalar en Guatemala, que yo lo iba a instalar en el primer año de nuestro gobierno, que se llama Green 2000, que es un proyecto que apoya la agricultura y la ganadería. Se acaba de instalar en Guatemala y en Honduras eso está en trámite todavía, porque al gobierno todavía no le interesa hacer proyectos en los cuales no lleve una parte Pero del dinero. yo entiendo que la pregunta de Ricardo Zelaya va encaminada si Salvador Narrala tiene los suficientes cuadros para hacer personas, frente a un flagelo que nos multiplica la pobreza, porque entre el discurso de Salvador Narrala y esos cuadros hay mucho trecho. Además, llegará en un momento en que el fiscal que haya, si es que usted gana la presidencia de la República, no será de su línea. Encontrará magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no serán de su línea. Entonces, el discurso que usted ha venido manejando, ya convertido en presidente de la República, puede tener serios obstáculos. De tal manera, miren compañeros, que hoy sale esto, lo publica diario La Prensa. Eso estaba precisamente consultarle,
A propósito de corrupción, Transparencia Internacional ha emitido su informe del índice de percepción de corrupción a nivel global, que está encaminado a señalar cómo la corrupción tiene impacto en temas ambientales. Honduras ha caído al escalón más bajo. Ya está en su debajo del historia. 154. Es decir, saca un score de 22 sobre 100 al puesto 154 entre 180 países evaluados. Y tal como lo decía Ricardo, su mayor mensaje desde que trascendió los platos de la televisión fue el anticorrupción. Eso hizo que la gente empatizara con usted en Honduras. Sí. Y sigue manteniendo ese discurso anticorrupción que la gente ha creído. Claro, los eventos políticos en los que usted se involucró dejan algún desgaste en los políticos. Pero sigue siendo el tema anticorrupción lo que más lo define a usted. Es como Y billete transversal. Pero este es el puntito que me preocupa, Andy, Ricardo y Eddie. Un solo hombre tratando de transformar a un país que históricamente ha tenido en la corrupción su principal flagelo, sin una institucionalidad posiblemente que no coincida en los tiempos con su forma de pensar, sin una Corte Suprema de Justicia que coincida con su pensar, sin un fiscal que coincida con su pensar, con una policía y con unas Fuerzas Armadas que todavía falta mucho tiempo para depurarlas, y es ahí donde digo, ¿será ese el gran choque que tendrá Narrala con ese discurso que nos ha tratado de convencer que va a ir a combatir la corrupción? No va a ser un problema, bueno, va a ser un problema, pero no es algo que no se puede resolver. Porque, por ejemplo, en los próximos días, anticipo, 2 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a salir a la picota pública por actos que hicieron. Entonces, hay una fuerza que no puedo revelar qué fuerza es, que ayuda para ir destapando los casos de corrupción, como ayudaron a destapar los casos de corrupción de Juan Orlando Hernández y su grupo. Así hay una fuerza que no puedo revelar, que está lista con los casos, en este caso de 2 magistrados, y otras personas que están metidas en el tinglado de la corrupción. Así que yo no soy una persona sola, o sea, yo soy un líder que tiene a su alrededor gente que no solamente es capaz, o que no solamente es buena gente, porque puede ser capaz, preparado, puede ser buena gente también, pero puede ser corrupto. Y la gente que está a mi alrededor reúne esos 3 requisitos. Son anticorrupción y me siguen y están cerca mío desde que comenzamos esto. Lo que pasa es que algunos decidieron irse fuera del país. Se puede anunciar todas estas medidas, todas estas acciones. ¿Qué va a pasar con los compromisos, ingeniero? ¿Compromiso de? Si hay compromiso por parte de algún precandidato, o usted llega sin compromiso. Yo no tengo compromisos. Ustedes pueden ver en la publicidad, por ejemplo. Yo soy el candidato que tiene menos publicidad. Aquí la lucha en las elecciones internas fundamentalmente es en el Partido Liberal. En los otros partidos ya tienen claro quién es el candidato, pero dentro del Partido Liberal yo tengo una campaña austera y yo no tengo ningún compromiso de ningún tipo, porque yo no he recibido, y aunque hubiera recibido, ningún tipo de amenaza, ningún tipo de favor. La gente que produzca empleo, la gente que trabaje en base a ley y que respete la ley, los empresarios van a tener las ventajas para trabajar con un nombre limpio, pero yo llego sin ningún compromiso. No hay ningún empresario que pueda decir, yo te ayudé y por lo tanto tenés que protegerme. No, eso no existe conmigo. Los conozco a todos los empresarios porque con los padres de los actuales líderes yo he sido casi contemporáneo y los he visto crecer a todos, pero yo no tengo ningún compromiso con pero eso de que los ha visto crecer a todos, que los ha tratado a todos, que muchos de ellos han financiado publicidad en los programas donde usted participa, ¿no lo debilitaría al momento de tener? No. Porque claro, no administra ni impartirá la justicia a usted, no, ni será el fiscal general, será un hombre que se mantendrá monitoreando la corrupción. Pero esa relación no lo debilitaría, partiendo de una premisa, que la gran corrupción en el país es la colusión de empresarios y sector público. Y no todos, ¿verdad? Y no todos. Mira, primero, tengo la suerte de tener los 2 programas de mayor audiencia del domingo. Entonces, ningún patrocinador me ha dado a mí publicidad a través de 35 años que tiene el programa X0 da dinero. Ningún patrocinador me ha apoyado a mí porque estoy en política, ni me ha apoyado por amistad. La publicidad vende. Salvador Narrala es una imagen que vende producto. Cuando yo digo que esta agua es la mejor agua, eso es una imagen que no voy a dar una clase de mercadeo, ustedes lo saben.
Entonces yo no tengo compromisos. Cuando un patrocinador se va de mi programa porque no tiene presupuesto, lo que sea, yo no lo extorsiono. Si se fue, no tengo ningún problema, que se vaya. Entonces ningún patrocinador me ha dado a mí publicidad para ayudarme. Cuando empecé con eso, y me decían, me acuerdo cuando vendí los programas de Viña del Mar hace 44 años, y me decían, yo te voy a ayudar. Ya, no, tú no me vas a ayudar, soy yo quien te va a ayudar a promover tus productos. O cuando metí a la mujer a promover productos. Este tema de la extorsión tiene de rodillas al pueblo Pero hondureño. ¿quién dirige a los que llegan a cobrar las extorsiones? Correcto. Eso pregunto. Sí. ¿Saben ustedes? Hay muchas personas que me mencionan. Sí, no, pero ¿quiénes son? O sea, ¿a qué gremios pertenecen las personas que reciben el cobro de la extorsión? Los que van a cobrar, ¿a quién le llevan el dinero? Entonces, eso es lo que tenemos que denunciar los periodistas. Porque ese dinero que cobran en la extorsión se lo llevan a personas que tienen algún grado de poder. Ingeniero, su compromiso con el pueblo hondureño en este tema de la extorsión. Mi ¿Tiene confianza con usted? compromiso es eliminar gradualmente la extorsión a través de varias cosas, porque no es solamente venir y que voy a cortar, no. Esto es un plan que comienza con prevención en el momento que comienza, pero que donde está ya arraigada el cáncer de la extorsión y ya están acostumbrados, se necesita cortar indudablemente, pero hacer un plan como el plan que se implementó, por ejemplo, en El Salvador. Y de esto lo cuestionan a usted. ¿De qué? De esta alianza que posiblemente tenga usted con Bukele, que trabaja con gente con Bukele, con su relación con las maras. Yo no tengo ninguna relación con las maras. En el año 2013, Luis Redondo fue secuestrado por una mara, y cuando la mara vio una foto de él conmigo y lo tenían amarrado hace 12 años, decidieron soltarlo porque le dijeron, si vos sos amigo de Salvador Narrala, que quieres salvar a Honduras, entonces lo soltaron. El problema, hay que entender que la juventud cae en las maras porque no tiene oportunidades, porque no le dan oportunidad de trabajo. Si un joven tiene oportunidad de trabajo, el joven, si tiene oportunidad para practicar un deporte, va a practicar el deporte. Si tiene oportunidad de estudiar, va a estudiar. Si tiene oportunidad de trabajar, va a trabajar. Entonces ellos caen, no los estoy defendiendo, es una realidad en la que puede caer cualquier joven que me está mirando. Caen porque el sistema se degeneró al punto que unos pocos se reparten todo y no le dan oportunidades a la gente. Está bien que la gente gane dinero, que los ricos ganen dinero, que los empresarios ganen dinero, está muy bien, pero tienen que actuar en forma limpia para que la gente tenga oportunidades. ¿Tiene listo este esquema? ¿Cómo? ¿Tiene listo este esquema? ¿Cómo Totalmente listo el esquema, tanto el esquema de seguridad con las personas que lo hicieron en El Salvador, como el esquema de implementar las medidas locales. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas? Una policía comunitaria, una policía que conozca a la gente que vive en los barrios, una policía que tenga el auxilio de cámaras. Se han instalado, aquí se han pagado un montón de proyectos de cámaras y no se han instalado las cámaras. Instalar las cámaras. Cámaras, y ojo, una cosa es instalar las cámaras y otra cosa paralela es instalar el monitoreo de las cámaras. Yo puedo llenar de cámaras como llenaron. Juan Orlando rellenó el país de cámaras, pero nadie estaba controlando lo que pasaba en los barrios. Entonces se necesita, especialmente al principio, un trabajo intenso de monitoreo de lo que están filmando las cámaras en los diferentes lugares. Y se necesita una policía élite, que no existe en este momento, una policía de gente limpia, porque existen, la mayor parte de los policías son gente limpia. Por supuesto que hay un 20% que no lo es, y dentro de ese 20% están los que dirigen la policía, que no quiero generalizar de que todos lo son, pero muchos caen y terminan haciendo lo que hace la cabeza. Entonces, esta policía de élite va a trabajar 24 horas al día para poder resolver ese problema e ir inmediatamente a los lugares. También tengo el proyecto de las cámaras en los buses de transporte público para recobrar el transporte público especialmente, y también el estudio durante la noche, que es necesario en un país donde la gente necesita trabajar de día. Me dio la impresión que usted conoce a fondo quiénes son los receptores de los fondos que se logran a través de la percepción, de la manera como... De la extorsión. Sí, me da la impresión, me dejó la impresión que él ha estudiado y tiene información a fondo de quiénes son los de arriba, el estamento superior que recibe los dineros de la extorsión de todo tipo en Honduras.
¿sí? Son gente que tiene algún tipo de poder. Y además hay políticos que están metidos. Para eso se crearon los colectivos también. Y solo mire esto, Renato, lo que pasó con la policía militar. La gente en los barrios y colonias pide la policía militar. Si ustedes no sé si escucharon una denuncia, los puntos estratégicos donde se encontraba realizando operativo la policía militar todo el día, toda la madrugada, y los retiraron. Ahora hay que ver los resultados. ¿Qué es lo que está pasando en esos barrios y colonias? Hay más delincuencia, hay más extorsión, hay más asesinato, hay más feminicidio. Muy delicado lo que está pasando ahí. Porque está metido el que toma las decisiones. Y yo siento sinceramente, nosotros somos gente buena en Honduras, en general. El hondureño es bueno. El problema es que nos sometemos al que está arriba. Y entonces dice, te vas a meter a política, pero vos sabés que ahí hay ladrones. El presidente roba. Si el presidente roba, si hay dudas sobre el jefe militar, si roba el jefe de la policía, no estoy señalando nombres, te estoy hablando de los puestos. Si el que está de presidente, el que está de jefe de la cúpula militar, el que está de jefe de la cúpula de policía, roban, los que vienen debajo de ellos en estas instituciones tan importantes dicen, ¿y por qué él sí y yo no? Entonces, al final, entran todos y se vuelve un estado corrupto, que fue lo que pasó con los congresistas de Honduras. Si tú te acuerdas, cuando se inicia la época democrática, ¿quiénes eran los constituyentes de Honduras? Enrique Aguilar Paz, Osvaldo Ramos Soto, Carlos Flores Facusé, Toribio Aguilera, Carlos Montoya. O sea, era gente que tenía algún tipo de instrucción y conocimiento. ¿Quiénes son hoy los congresistas? El jefe del narcotráfico en tal lugar, el líder de las maras en otro lugar, el jefe del tráfico. Entonces, se degeneró la clase que llegó a gobernar tanto a nivel presidencial como a nivel de parlamentario. Y los parlamentarios, que claramente, no digo todos, pero en un 70-80% son gente que responde a intereses obscuros, son los que nombran a los de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay que cambiar dentro del Congreso las formas de elegir los entes como el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia. Que eso dependerá de unas elecciones limpias, por eso yo lucho porque las elecciones sean limpias, para que lleguen las personas buenas. Yo llevo, por ejemplo, gente limpia. Puede ser que haya alguno colado, pero hay que ver quiénes van, qué antecedentes tienen las otras personas que están compitiendo, tanto en los otros movimientos de nuestro glorioso Partido Liberal como en los movimientos del Partido Libre y del Partido Nacional. Miren, no sé si me perdí algún puntito, si no me concentré bien, pero lo que interpreto que están diciendo y lo que tú estás preguntando es que la extorsión aquí no acaba sencillamente porque los círculos políticos de poder, los policías, los militares, son parte de esa estructura que se lucra de la extorsión que hacen otros, que hacen mareros, que hacen gente que en la escala de ellos está más abajo. Es como una chamba, Ricardo, es como una chamba. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son aquí está el que se cayó. ¿Quiénes son los que contratan a las personas para ir a matar a alguien? ¿Quiénes son los que contratan a las personas que cuando entra la droga transcurre a través de nuestro territorio hasta salir a Guatemala? Esos son los capos. Y esos capos son protegidos. Por ejemplo, el Chapo Guzmán, aquí vino un montón de veces a Honduras. Los narcotraficantes, por eso es tan importante la extradición y decirle a la gente, ¿y para qué querés que haya extradición? Para evitar que aquí se vengan todos los narcotraficantes a vivir a Honduras, porque aquí no hay extradición. ¿Quién es el que nos ayuda a evitar que esta gente se instale en Honduras y siga haciendo y corrompiendo a nuestra gente? Porque hay gente sana que ante la necesidad de comer termina sucumbiendo, lo cual no justifico, pero cuando tenés hambre hay que sentir el hambre. Y llegar a ser presidente, ¿su primera acción con este tema cuál sería? Es que no hay una primera acción. Yo ya tengo listo un gabinete en la sombra, que no es que tenga nombrado al ministro, pero tengo grupos en las diferentes áreas para empezar a trabajar desde el 1 de diciembre, cuando yo gane las elecciones generales, yo ya tengo para empezar a trabajar. No voy a ir a improvisar el 1 de diciembre, voy a tener 2 meses para preparar todo lo que necesito para que el 27 de enero mi primera acción no solamente sea en seguridad, sino que sea también en educación, en salud. En salud tengo la 4ª reforma que va a implementar el doctor Marco Tulio Medina, que es una celebridad reconocida internacionalmente, para que empiece todo paralelamente. Es que en Honduras nos acostumbramos a que los primeros 100 días de gobierno y empezó a pavimentar una calle. No, yo voy a empezar en todas las áreas. Este gobierno va a trabajar
a partir del primer día en todas las áreas, porque todas las áreas tienen alguna prioridad, como por ejemplo la seguridad alimentaria. Yo la tengo lista, la seguridad alimentaria, para resolverle la comida, porque cuando tú le resuelves la comida a la persona, ya la persona, cuando le ofrecen pisto para ir a transportar droga, o para ir a asesinar, o para ir a cobrar extorsión, sé que no, yo prefiero trabajar en mi trabajo limpiamente. Las pausas siguen igual que en todos los programas que hacemos aquí en Frente a Frente. Tengo que ir a una de ellas, pero mira que yo me quedo un poco confundido, insatisfecho. Por lo tanto, tengo que terminar de aclarar esto, porque es uno de los flagelos fuertes que golpean la convivencia, la paz, y que se transforman en herramientas o factores para que la gente huya del país. ¿Sí? Me está diciendo que hay élites políticas, que hay policías, que hay militares, que hay grupos de poder que se benefician de la extorsión en el país. Sí. Y que por eso no acabamos de terminar con este flagelo. Porque tenemos que limpiar poniendo gente limpia. Si partimos con un presidente honrado, temeroso de Dios, se perdió el temor de Dios. Yo soy un cristiano, yo soy temeroso de Dios. Yo sé que si asesino a alguien, voy a ser castigado. Yo sé que mis acciones en contra de las personas en la tierra, tendré que dar cuenta de ellos cuando me muera, porque la vida no termina cuando te mueres, la vida continúa. Entonces la gente que hace daño en tierra debe entender que aquí no termina todo. Ya no se adelantó que el 20% de la policía es corrupta. Yo creo que por lo menos un 20%. Un 20%. Lo que pasa es que están especialmente en los comandos, en las partes de comando. No todos, yo no lo tengo investigado, pero sí, y los militares también. Pero yo tengo y conozco gente, tanto en la policía como en los militares, que son gente decente y que los quitan. Cuando les toca ascender, los cortan. ¿Por qué? Porque no están metidos en la extorsión, porque no están metidos en Bueno, pero el la gran sicariato. pregunta, ¿cómo impedir eso? ¿Cómo tratar de que la gente honesta sea la que se quede y dirija estas instituciones que son claves en la seguridad, policía y militares? Bueno, tenemos que poner a la gente, hacer una evaluación de lo que hay en este momento, de lo que viene subiendo en las diferentes generaciones y ver quiénes son los limpios que pueden asumir y promover que esas personas asuman los puestos en la policía y en los grupos militares. ¿Se siente seguro, Narrala, de terminar? Sí, no de terminar, porque puedo ser demasiado optimista, pero reducir el nivel de inseguridad que tenemos en este momento. Absolutamente. Gradualmente, no desde el primer día, pero gradualmente la población va a ir viendo mes a mes las medidas que se van tomando y mes a mes eso vamos a tener dentro de 2 años, ya el año 2028, un notable cambio. Y lo mejor de todo, esos índices como el de transparencia que acaba de mencionar, Internacional. nosotros vamos a ir mejorando en eso. Y cuando mejoramos en eso, entonces las empresas que quieren invertir en Honduras ya vienen a invertir, tienen un presidente decente, ya hay orden. Entonces todo va emparejado para el desarrollo del país y la generación de empleo. Lo principal es la generación de empleo. El que se mete a la extorsión, a las maras y a todo eso es el producto de una sociedad que no ofrece la oportunidad de trabajar ni de estudiar. Solo permítame ir a una pausa comercial. De ganar. ¿Está seguro de ganar esta vez? Y como va a coincidir con el actual fiscal Joel Zelaya, si no está haciendo las cosas bien, ¿qué dijo Salvador Narrala? Corte de cabeza, que esto no depende del Ejecutivo. Por supuesto. Esto depende del Congreso, pero usted lo advirtió también, que debería tener respaldo en el Congreso Nacional. Aquí todo se sabe, felizmente. Aquí todo se sabe. ¿Cómo es cada persona? Se sabe. Todos sabemos qué clase de persona es cada uno de los integrantes, bueno, por lo menos los de la clase política, los de la Corte, los de la Fiscalía, los jueces a los cuales hay que comprar, los abogados no me dejan mentir. Aquí para ganar un caso hay que darle dinero al juez que está en el caso. O sea, no es tanto aplicar la ley, es tener el cuello para que el juez te dictamine a favor. Y eso no puede continuar. ¿Está haciendo bien las cosas el fiscal general Joel Zelaya? No sé, porque usted dijo, en caso de yo llegar y si no está haciendo las cosas bien, pues se va de ese cargo. Yo creo que lo que está haciendo él en este momento es seguir un lineamiento del gobierno de la República y eso no lo podemos permitir. Los poderes del Estado tienen que ser independientes y en este momento el Ministerio Público no lo es. O sea que usted, en caso de convertirse en presidente, ya va con un prejuicio contra el fiscal Zelaya, y que no es mala la palabra prejuicio. No. Es decir, antes de ser presidente usted dice, este hombre se comporta de esta manera, por lo tanto, no encaja en mi línea de pensamiento. Yo creo que él, al momento que sepa que Nasrallah es el presidente, va a cambiar su forma de actuar. Y va a cambiar para terminar su periodo actuando en base a lo que necesita el gobierno de Salvador Nasrallah y de la gente que rodea a Salvador Nasrallah. Se refirió que uno nos conocemos tanto, que habló de magistrados corruptos y de un montón de estamentos corruptos. Sabe que no es potestad del presidente de la República destituir magistrados. Lo sé, pero el presidente de la República puede decir públicamente, tengo un fiscal corrupto o tengo magistrados corruptos.
y no puedo hacer nada porque somos poderes independientes. Que hoy en día no ocurre eso. Hoy en día el Poder Ejecutivo tiene controlado tanto al Congreso como al Poder Judicial y a la Fiscalía. Ese es el gran problema que tenemos por culpa de un nepotismo y además por culpa de defender a gente corrupta que no tiene la capacidad para estar en los puestos en los cuales fue nominado. ¿Idealiza la forma de gobernar de Donald Trump? No, no lo idealizo, pero hay muchas cosas de Donald Trump que yo voy a implementar. Ya nos dirá qué cosas le parecen bien de Donald Trump para implementar en Honduras. ¿La forma de gobernar de Nayib Bukele? En un 90% me gusta la forma de gobernar de Nayib Bukele y cada país tiene sus diferentes características en las cuales uno tiene que aplicar lo que corresponde, porque hay una fórmula que sirve en Estados Unidos o que sirve en Argentina o que sirve en El Salvador y que probablemente aquí en Honduras no. ¿Por qué? Porque los niveles culturales en el caso de Argentina o de Estados Unidos son diferentes. ¿Coincide con Daniel Ortega en alguna cosa o usted está en las antípodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo soy la antítesis de Daniel Ortega, su mujer, que creo que es la vicepresidenta, no sé qué cosa, y también de Nicolás Maduro. Soy la antítesis de ellos y de Díaz-Canel, el que está en Cuba. Soy lo contrario, totalmente lo contrario a lo que son ellos. Ricardo Zelaya, Eddie Quintero, Andy Salgado y en última instancia yo somos los responsables de que esta entrevista se convierta en exitosa. Correcto. Estamos obligados a extraerle todo lo que piensa Salvador Narrala de los problemas que más nos aquejan y que la gente quiere que se resuelvan de inmediato. Nos están presionando para que incomodemos a Salvador Narrala con las preguntas. Así que a partir de ahora y desde las 7 de la mañana, tenemos, y les corroboro, la libertad para incomodar a este hombre que quiere ser presidente de Honduras. Yo creo que ya no hay que hacerle la vida fácil a los políticos. Tenemos que incomodarlos para que nos demuestren que vale la pena que depositemos la confianza nosotros en ellos a través del voto. Así que ustedes están en la libertad de incomodar en este momento, en el buen sentido de la palabra, a don Salvador Narrala. Bueno, ingeniero, usted mencionaba que uno de los, bueno, no uno, el principal problema de los hondureños ahora mismo es el desempleo. Es decir, ¿qué va a hacer para resolverle a esta gente que de repente está viendo ahora este programa porque no tiene un empleo y está obligado a estar en casa? ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer para poder reducir esa tasa de desempleo que está afectando al país, que genera inseguridad y que está generando migración también? 2 minutos. En 2 áreas. Para mí el área de la agricultura es fundamental. La seguridad alimentaria. Tenemos que llevar a los técnicos de la Secretaría de Agricultura al campo. No tienen que estar metidos en el centro cívico gubernamental. La mayor parte, bueno, no, una gran parte de los estudiantes de agronomía de Honduras se han ido para Estados Unidos. Tenemos que llevarlos a enseñarle al campesino cómo mejorar su productividad. Tenemos tierras para poderle dar comida a 80 millones de personas en Honduras. Para esos nosotros solamente somos 8 millones aquí y en este momento la mayor parte de la comida, como el arroz, viene de los Estados Unidos, el 90%, el 80% del maíz viene de Estados Unidos también o de Guatemala. Entonces, ¿cómo voy a generar empleo? Potenciando desde el primer día la agricultura y permitiendo que se pueda trabajar la tierra tanto en época seca, por ejemplo ahorita, los agricultores de enero a mayo se mueren de hambre, no tienen trabajo, porque es una época seca. Entonces hay que generar, tenemos ríos que tienen agua y el riego por goteo nos lo puede proveer y nos está proveyendo en algunos lugares Israel. Entonces, trayendo las empresas y haciéndolas, si es necesario, las asociaciones público-privadas para poder desarrollar eso y consiguiendo los préstamos blandos, conseguir préstamos blandos, sacar de la central de riesgos. La mayor parte de los agricultores están en la central de riesgos, no le presta. Entonces tiene que encargarse de eso, no le presta a la banca privada. Entonces tiene que el Estado asumir eso y tomar las precauciones para que estos agricultores puedan sembrar y producirnos el alimento. Porque el gran problema que tenemos, y yo cada vez que hago visitas lo demuestro, las cosas que comemos como los elotes, como los patastes, todos los productos del campo vienen de Guatemala. Y los productos lácteos, fíjate que los productos lácteos, viene El Salvador y te compra la leche, se la lleva para El Salvador, la procesa y después te la vende de regreso como producto hecho en El Salvador, pudiéndolo hacer en Honduras. ¿Por qué? Porque no tenemos gente que sepa, ni en la Secretaría de Agricultura, ni en la Secretaría de Ganadería, que para mí van a ser 2 secretarías diferentes. ¿Priorizará la agricultura? Voy a aprovechar tu pregunta y la respuesta porque mencionó el término Israel. Ajá. Hace algunos días Honduras se comprometió con un grupo de 8 países en la Corte Penal Internacional
a capturar A vender. al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque la corte lo acusa de delitos de lesa humanidad. Es decir, hay una orden de captura contra Benjamín Netanyahu y Honduras se comprometió con 8 países que donde tenga jurisdicción y encuentre a Benjamín Netanyahu, Honduras lo captura para ponerlo a la orden de la Corte Penal. ¿Mantendrá esa decisión en caso de ser presidente Narrala o revocaría esa decisión del gobierno hondureño actual de Xiomara Castro? Yo me voy a preocupar de darle trabajo a mi gente, hombre. Yo no me voy a meter en los problemas ajenos. No me voy a poner a defender a Maduro o a defender intereses ideológicos. Eso que hicieron con otros 8 países. Ajá, y los otros 200 países, ¿qué es lo que quieren hacer? Honduras tiene que dedicarse a resolver el problema de generarle trabajo. No se puede pelear con nadie, ni con Israel, ni con los países árabes, con nadie. Somos un país dependiente, no tenemos ni siquiera seguridad alimentaria. Entonces, si es necesario revocar eso, lo vamos a revocar. ¿Mantendrá usted la advertencia hacia los Estados Unidos que si siguen enviando olas de migrantes que viven de manera irregular en aquella nación, se irían los militares de la Fuerza de Conjunta Bravo que están en nuestra base militar Sotocano de Comayagua? Ya les dije a los del gobierno que pidan disculpas por ese discurso del 1 de enero de Xiomara Castro, que a saber quién se lo hizo. Honduras no se puede pelear con los Estados Unidos porque dependemos de la comida de ellos. Si Estados Unidos decide que solamente los que están con papeles en Estados Unidos manden remesas, nos cierra nuestra economía. De los 780 millones de lempiras diarios que entran aquí por remesas, van a empezar a entrar 200. Entonces, cierran las tiendas, no hay que vender, nadie compra, nadie se anuncia en los medios tampoco, se acaba todo. Tienen que tener mucho cuidado. El nuevo presidente tiene que saber lo que lee. Y yo no me creo que lo sé todo, pero si a mí me pasa en una cosa, un discurso de eso, yo no lo leo, yo no lo hubiera leído. Entonces yo voy a echar para atrás todo eso. Yo necesito, pasa que Xiomara no lo sabe o tiene intereses en su familia que quiere evitar que estén aquí los militares americanos. Honduras necesita la base de Palmerola porque le ayuda a combatir el crimen organizado. Ahora, ingeniero, de llegar a la presidencia, ¿usted mantendría esta posición de Xiomara Castro o seguiría con esta misma línea o reestablecería los términos con China-Taiwán? Yo voy a retomar relaciones con China-Taiwán. Es más, desde ahorita estoy trabajando en eso. Desde que rompieron con China-Taiwán, yo voy a retomar eso. Yo quiero que vuelva el negocio de la acuicultura. Honduras es el mayor de Centroamérica en eso. Se perdieron como 10.000 empleos en el sur por culpa de romper relaciones con Taiwán. Y con China vamos a mantener relaciones comerciales. Pero con Taiwán, que ha sido nuestro gran aliado, vamos a retomar relaciones. Deben tener acceso al trabajo por hora. Yo desde niño tengo el trabajo por hora, desde que estaba en 3er grado. Y con eso, el estudiante tiene acceso a ayudar al mantenimiento de la familia. Yo voy a restaurar el empleo por hora, por supuesto, con la defensa de los derechos que la gente tiene cuando solo trabaja 4 horas. Hay derechos laborales que en el trabajo, en el Código del Trabajo están. Y a los jóvenes, para que ganen un sueldo justo, yo les recomiendo en este momento que aprovechen y se preparen, porque el mundo de hoy es un mundo digital. La informática, el idioma inglés son fundamentales para obtener trabajo. Y los invito a que este año, que va a ser de mucho sufrimiento, se preparen. Los sueldos en Honduras se pagan muy buen sueldo, pero ¿qué pasa? Como las cosas se traen de afuera, el 75% de la carne de cerdo viene de Estados Unidos y la mayor parte de la comida viene de afuera. Entonces la canasta básica es cara porque no hemos desarrollado la agricultura. Si yo desarrollo la agricultura y la ganadería, entonces la canasta básica va a ser más barata y vas a tener, con el sueldo que tenés, vas a poder vivir mejor. Ahora, ¿qué va a hacer para impulsar en el país que la educación tenga un giro precisamente hacia la tecnología y dejar de seguir siendo un país, en el largo plazo evidentemente, un país dependiente de materias primas? Porque dependemos del café, dependemos del banano, del camarón, de los melones. Del banano. ¿Qué hacer para que el país sea, digamos, una nación que ofrece valor agregado, que sea competitiva en el contexto internacional? Internet. Internet. Tecnología es Internet. Tecnología es energía para poder producir. Hay empresas que se tienen que detener por culpa de que no se permite a los particulares vender energía eléctrica por un maldito decreto de abril del año 2022. Que se pueda vender energía. Que no se pare el país porque se cayó el sistema. Si tenés internet en todas partes, tenés la
forma de educar primero a los maestros a través de cursos por internet, a los maestros, independientemente del lugar que estés. Y a los estudiantes en las escuelas hay muchos sistemas, entre ellos Image Learning, por ejemplo, que los muchachitos con una tablet o con una laptop, pero con una tablet que son más baratas, y a Honduras le han regalado montones, Corea, Japón y la propia China. Entonces ahí vas metiendo la tecnología desde que el niño va creciendo. Pero tenés siempre que alimentar bien al niño. De los 0 a los 3 años tenemos un plan en el cual al niño se le tiene que dar y a la madre la comida, porque la pobreza no permite que este niño entre los 0 y los 3 años tenga los nutrientes que le permitirán después absorber el conocimiento. Entonces esto es un plan conjunto que no solamente pasa por la tecnología que se tiene a través del internet, y que también en el aspecto educacional requiere que se hagan escuelas técnicas, no seguir sacando bachilleres y administradores de empresas y eso, sino, por ejemplo, expertos en agricultura, técnicos en ganadería, técnicos en computación, y hacer eso a nivel nacional, no solamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino también descentralizar a través del plan que tengo de municipalismo, donde los alcaldes que yo voy a tener van a poder desarrollar nuestras obras con la supervisión del Ejecutivo. Ahora, ingeniero, pero en estos temas, porque algunos puntos, si usted recuerda en procesos electorales anteriores, ese tema del Internet se había hablado, ¿cómo no caer en esta demagogia? Porque el cierre de USAID se estaría provocando al menos unos 200,000 desempleos en Honduras. ¿Salvador Narrala cuenta con algún plan o una medida antimigrante con los expulsados de Trump? La gente que viene llegando de Estados Unidos, desde que entra, tienen que hacer un inventario. En vez de decir, entraron 120 o entraron 200, díganme qué profesiones tienen. Son expertos en construcción, son maestros de obra, son electricistas, se han especializado en Estados Unidos, saben hablar inglés. Según las capacidades que ellos traigan, nosotros los podemos colocar en diferentes empresas. Es más, el problema es que los que vienen de afuera van a desplazar a mucha mano de obra nacional. Entonces, este plan no lo puede manejar alguien que no entienda que todos los problemas están relacionados entre sí. Pero los que vengan de los Estados Unidos vienen más preparados que los que tenemos aquí y no van a tener problema. Ahora, darle empleo a toda esa gente hoy con un gobierno comunista que está contra Estados Unidos y está contra la inversión es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es que esta gente termine su gobierno para tener un gobierno con pensamiento occidental que nos permita absorber toda esa mano de obra. De lo contrario, aquí nos vamos a terminar comiendo los unos a los otros, por lo menos durante este año, que yo lo considero el más difícil, porque los comunistas van a seguir metiendo su ideología por encima de la seguridad jurídica y la generación de empleo. ¿Planea cortar lazos y relaciones diplomáticas y comerciales con alguno de estos países a los que usted considera que no están aportando a Honduras? Por ejemplo, bueno, usted mencionó presidenciales anteriormente, mencionó a Cuba, mencionó a Nicaragua y a Venezuela. Mira, Nicaragua y con los tres tenemos relaciones. Con los tres tenemos relaciones. Sí. Mira, yo le puedo seguir comprando frijoles a Nicaragua, porque Nicaragua nos provee 5 de cada 10 libras de frijol que nos comemos. Le puedo comprar petróleo a Venezuela, pero relaciones como las que tienen aquí de reconocer a Maduro cuando no ganó y relaciones políticas no me interesan ni con Venezuela, ni con Nicaragua, ni mucho menos con Cuba. Es decir, usted disiente de las políticas de esos países, pero no va a llegar al extremo de romper relaciones con esos países. Es que romper relaciones comerciales, no romper relaciones comerciales. Si Cuba te puede vender azúcar, si Cuba te puede apoyar en algún tipo de cosas. Me estoy refiriendo a las diplomáticas. Es que las relaciones diplomáticas, a mí lo que me interesa es que la gente coma, que la gente tenga trabajo. La parte ideológica para mí no cuenta, eso hay que apartarlo. Tienen que entender los que están metidos en política que nuestro socio comercial principal es Estados Unidos. Eso no es culpa mía ni tuya, es algo que tradicionalmente se trajo en la historia del país. Ahora, pero usted va a darse cuenta que al momento de retomar las relaciones con Taiwán, rompen las relaciones con China, porque estos no toleran que se tengan relaciones con ellos, si también se quieren compartir con las relaciones con Taiwán. Pues los países viven, la relación con China es una relación comercial. Si las empresas chinas, que las conozco, de la China roja, de la China continental, quieren instalarse en Honduras, hacer sociedades, lo que sea, bienvenido. Pero usted sabe que si primamos las relaciones con Taiwán, eso no va a ser posible. No, las empresas, empresas chinas que quieran tener relación comercial con Honduras, que quieran participar en la construcción de algunas obras, por ejemplo, o instalar empresas, son bienvenidas. Bueno, pero esa es una relación comercial. La relación ideológica es con Taiwán.
En eso debemos estar claros, que los chinos en eso son bastante No hay problema. claros y contundentes. No hay O problema. se está con ellos o se está contra ellos y se priman las relaciones No hay contra Taiwán. problema, no nos pueden castigar de ninguna manera Eso porque sí. nosotros tenemos el mercado principal. A menos que a es esa Estados altura Unidos. nos tengan hipotecado No el país. pierde, no pierde Honduras al romper relaciones ¿Con China? nuevamente con China. No, ¿qué perdió? ¿Qué ganó? No ganó nada. ¿Por qué? Porque no tuvimos gobernantes capaces de negociar. Es más, algunos empresarios chinos me han dicho, si es que el problema es que el gobierno que tienen no tuvo la capacidad de pedirnos lo que quieren, sino que son gente que no sabe. Es más, ¿sabe lo que más me preocupa? Que vayan a dejar firmado un tratado de libre comercio. Por favor, no firmen ese tratado de libre comercio porque Honduras lleva todas las de perder. Honduras es una pulguita con respecto a 1.400 millones de chinos que producen en cantidades industriales y que ya están haciendo quebrar a pequeños hondureños que tienen negocios de cosas baratas o usadas que ya no pueden vender porque está entrando mucho producto chino. ¿Sabes, Eddie? Yo sé que lo sabes, lo mismo que Ricardo Zelaya y Andy Salgado, que en este momento el ministro de Desarrollo Económico libra una batalla fuerte en esa negociación del Tratado de Libre Comercio con la China continental, porque nosotros pensamos que los chinos iban a ser flexibles con las asimetrías. Los chinos no aguantan eso de las asimetrías, pero existe el riesgo que al final haya una mano o un cerebro en el gobierno que por factores políticos diga se firma ese tratado de libre comercio, aunque eso, nos dijo un experto chileno, no hagan eso. Si ustedes firman en esas condiciones el tratado de libre comercio con China, van a desaparecer como país. Pero existe el riesgo de que por asuntos estrictamente políticos firmemos y aún contra nuestros beneficios ese tratado. Y ese es uno de los males de nuestro país, que muchas decisiones eminentemente económicas se toman desde el punto de vista político y ideológico. Sí. Claro. Y por ignorancia también, porque lo que acaba de decir Renato, lo que te dijo el experto, Sí. corremos el riesgo de desaparecer como nación. Si hay países como Perú y como Bolivia que entregaron parte de sus minas y de sus riquezas, e incluso Panamá, pero en cuanto llegó el nuevo secretario de Estado a Panamá se puso firme con el asunto. Es que estamos compitiendo con 200 productos contra 4.000 de ellos. La balanza comercial es evidente. Es increíble. Pero a propósito de tratado pero lo de libre... sabe el ministro de Desarrollo Económico y los No, está asesores. consciente, está consciente. Ah, ok. Está consciente Bueno. el ministro de Desarrollo Económico. Ahora, si políticamente en un nivel superior se toma la decisión, ya eso no compete Entonces al ministro ahí de están Desarrollo los, Económico. entonces los medios de comunicación tienen que pararse en 30 para explicarle a la gente que eso nos desaparece como país. ¿Quieres desaparecer como país? Firmen este tratado de libre comercio con Pero a China. propósito de tratado de libre comercio, ¿usted estaría de acuerdo a que en bloque Centroamérica y República Dominicana también luche por una revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados muy Unidos bien. que ha afectado, sin duda, a nuestro sistema productivo agrícola nacional? Usted que habla de que se va a impulsar. Por supuesto, porque en este momento, como terminó ese tratado, los 15 años que duraba el CAFTA, entonces hoy puede entrar el arroz, el maíz, todo entra sin pagar aranceles. Bajó de 45% con que empezó a 0. Entonces hay que revisarlo y entender que puede también Honduras sufrir, bueno, está sufriendo graves consecuencias por eso. Hay que revisarlo. Y mira, ya que hablaste de Dominicana, ¿querés ir a invertir a Dominicana? Hondureños quieren ir a Dominicana. Te dan la facilidad, ni te imaginas la cantidad de facilidades que te dan en la República Dominicana para invertir, para que lleves dinero. Hasta te pagan la construcción, del local que querés. Ok, en otra temática. Estos son otros tiempos, donde la agenda de Naciones Unidas, la agenda global es de mucha tolerancia contra la diversidad sexual, que ha sufrido y ha sido excluida, y eso uno tiene que admitirlo. Y ha habido mucha fobia, asesinados, simplemente por su orientación sexual. Narrala, ¿cómo es narrala con el tema de la diversidad sexual? Y luego la otra pregunta de los femicidios. Primero, yo soy una persona cristiana. Yo creo firmemente en Dios y creo en que Dios creó al hombre y a la mujer. Y que los matrimonios tienen que ser entre hombres y mujeres. Pero respeto a las personas que nacen y tienen otras Orientaciones. orientaciones. Hay que respetarlas y no hay que marginarlas. Pero lo que yo pretendo para mis hijos que nacen hombres y para mis hijas que nacen mujeres es que se respete eso y que no se metan con mi familia. Por eso he acudido a las marchas de los cristianos, a todas las marchas que han hecho, católicos y evangélicos. Voy porque yo defiendo la familia, porque la familia es la base de lo que nos hace falta en Honduras y por lo cual ocurren los feminicidios y ocurren ese tipo de barbaridades, asesinatos, que mata a la novia, porque no hay valores. Y los valores, la ética y la moral
se crean, se construyen en la familia. Por eso tengo que reconstruir los hogares hondureños que se han separado por la migración hacia los Estados Unidos. Salvador Narrala, precandidato presidencial del Partido Liberal, ya debemos ver con tanta naturalidad los asesinatos contra las mujeres en Honduras. Y no solamente contra las mujeres, yo sé que matan una mujer al día, pero eso es porque se irrespeta a la mujer, se irrespeta al ser humano. La gente tiene que entender que aquí no se acaba la vida. La vida, hay una vida eterna a la que cuando nos morimos acá, la cosa continúa, pero la gente actúa como si todo terminara acá. No hay valores. La gente cree que matar a alguien es como cambiarse camisa. Eso hay que enseñárselo a la gente. A través de los medios de comunicación, de las redes sociales, tiene que haber formas de entregar ese conocimiento a la gente. Hay que explicarle a la gente. El problema es que cuando un niño crece, y eso nos está pasando desde hace 20 años, cuando el niño crece totalmente abandonado, sin alimentación, y no tiene la educación en la escuela que le permita tener esos valores, cuando se quita la moral de los estudios, ya no te enseñan moral, ya no te enseñan valores, entonces los niños no tienen prácticamente alternativa y crecen pensando que matar es normal. Y crecen pensando que la mujer es alguien a quien deben atacar y que si no te hace caso, pues la matas. Ayer una lideresa pidió en TN5 que renuncien todos los funcionarios públicos que tienen que ver con estos temas de mujeres y toda esta temática en general. ¿Está estudiando el problema de los feminicidios y femicidios en el país? ¿Lo está teniendo claro? Porque yo debo decirlo y con mucho respeto, aquí hay una deuda del gobierno de la presidenta Castro contra este flagelo. Hay una deuda. Usted, a partir de esta experiencia que está suscitándose en el entorno de la presidenta Castro, que ya las mismas mujeres están diciendo que renuncien todos esos funcionarios, ¿está estudiando el tema para buscarle una solución, si es que puede haber solución? Toda la parte social de la educación, tenemos un grupo de personas y tenemos la respuesta. No es algo sencillo, porque parte de la base desde el nacimiento del niño, su alimentación y su educación, y la desintegración familiar. Por ejemplo, los niños tienen que estar cerca de la madre. Si la madre trabaja para mantener el hogar, porque es madre soltera, que es el 65% en Honduras, que son madres solteras, tiene que haber una guardería. O tiene que haber un sistema por el cual los niños estén cerca de la madre y no abandonados en la casa para que los agarren y los metan en actos delincuenciales. Para todos estos cambios que usted promete y propone, así también la población, o como el ejemplo que dijo ahorita Renato, de que se vayan los funcionarios que están relacionados a esto, entonces usted también estaría dispuesto a pensar en hacer una reforma que prohíba la reelección a niveles ya de diputados y alcaldes, para que así de verdad haya un cambio cada 4 años, por lo menos en cara, por lo menos en rostro, en todos los niveles de elección popular. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí la reelección no solamente debe ser prohibida para presidente, debe ser prohibida para diputados y debe ser prohibida para alcaldes, salvo que el alcalde o el diputado sea muy bueno, que se le permita, por ejemplo, que vuelva, no inmediatamente, sino que alterna. Ahorita es diputado, 4 años no, y regresa. Y lo mismo con los alcaldes. Y a propósito de alcaldes y de alternabilidad, ¿cómo va a solventar usted el problema que tiene aquí con su planilla a la alcaldía municipal del Distrito Central? Porque usted colocó a un hombre en vez de una mujer que estaba ahí, y eso rompe la alternancia en la planilla. Sí, se cambian los puestos en los que estaban para mantener el respeto a la alternabilidad. Si no, no te lo acepta el Consejo Nacional Electoral. O sea, eso está resuelto. La incorporación de Eliseo Castro, que es un liberal de cepa, no nos da ningún problema porque se reubicó a las otras personas en la planilla. Hablando de este tema de la mujer, ¿cómo mira usted la participación de la mujer en temas políticos? Ingeniero, le pregunto también, buscándole un preámbulo con lo que Renato expresaba en el tema de la violencia en la mujer, ¿qué está haciendo, cree usted, o qué le hace falta al Ministerio de la Mujer que se han visto callados? Más que Visitación Padilla levantando la voz en este tema. Es que el problema que el actual gobierno es dirigido por Mel Zelaya y las órdenes vienen de Mel Zelaya y de los asesores de Venezuela y de Cuba que él tiene. Entonces, no se resuelve el problema. No tienen la autonomía en el Ministerio de la Mujer para tomar una decisión. Entonces, hay que cambiar eso poniendo una persona consciente que tenga el conocimiento. Eso es fundamentalmente lo que necesitamos. No están funcionando porque no tienen las armas para funcionar, y las armas te las da un poco la moral y la independencia del Poder Ejecutivo. Hace algunos días escuché un podcast en Radio América, tu competencia, la emisora hermana. Tenemos amigos ahí en la América, ahí comencé yo en la América. Bueno, en deporte.
con Luis Redondo. Mira, yo me quedé impresionado de lo que decía Luis Redondo ahí. Yo le he dicho a Narrala que es el hombre que tiene en este momento la aceptación dentro de los liberales para convertirse en el candidato presidencial del Partido Liberal. Pero también le advertí que no lo va a hacer. ¿Cómo es eso? Es el hombre más aceptado, es el hombre que, dicen algunas encuestas, está arriba de Cáliz, de Maribel Espinosa, de Luis Zelaya, pero que al final Narrala no va a poder materializar esa simpatía e intención de los liberales cuando se anuncie el candidato del Partido Liberal oficialmente. ¿Quiere decir que tiene informaciones de algún fraude que está tramando alguien? Bueno, sobre eso quiero que se refiera, porque también hay opiniones, Eddie, Ricardo, Andy, en el sentido que hacerle frente a Rixi Moncada en las elecciones de noviembre pasa porque después de las primarias e internas haya un partido liberal unido. Sí. Y hay un, no sé si olor o hedor en el ambiente político. Hedor. No es Cuando olor. digo hedor, es que hay gente que cree que el perdedor o los perdedores en el Partido Liberal no van a aceptar la derrota y que eso puede dar al traste con las intenciones del Partido Liberal de competirle a Rixi Moncada. Si es que gana Rixi. Algunos ya dan por hecho que es difícil que cualquiera que gane en el Partido Nacional le compita a Rixi Moncada en las generales. Por eso la pregunta con un montón de aristas, de interpretaciones y hasta subjetivas. ¿Oportuna al precandidato presidencial liberal Salvador Narrala? Lo que le preguntaba yo en la pausa al precandidato es que él, como es, quiere luchar contra el nepotismo, en el caso de que él llegue a la presidencia, se sabe que su esposa va como diputada, va precandidata a diputada, entonces si ella también llega a la diputación, se acostumbra aquí en Honduras que la primera dama tenga proyectos sociales. Es normal, ya lo han hecho en el pasado. Entonces, Iroshka Elvir, en caso de ser diputada y primera dama, los proyectos sociales, que esto sabemos que se habla de manejar inversión, manejar dinero, ella hará los proyectos como diputada o como primera dama. Y sabes, te complemento esa reflexión tuya porque aquí me dice un televidente, llevar o poner a su esposa en la primera casilla para diputada no es nepotismo. No, porque el puesto de diputado es un puesto de elección popular, que lo decide el pueblo. Si el pueblo dice, yo voy a votar por Narrala y voy a votar por ella, es un voto popular. El nepotismo es cuando yo como presidente la pongo a ella de ministra, por ejemplo. Eso es nepotismo. Pero si el pueblo la elige como diputada, es el pueblo que la elige como diputada. Y el dinero, el control del dinero lo voy a llevar yo dentro del gobierno con ministro de Finanzas, auditando a los alcaldes a los que se les suelte dinero y a los ministerios. Control digital. Va a estar todo en la plataforma lo que se gasta, lo que gaste cada una de las personas que va a usar dinero. Salvador, no hay liberal en la geografía nacional, ni los que están debajo de las piedras, que no esté clamando a los precandidatos liberales que acepten la derrota y que no se escuden en el fraude electoral. Bueno, ya sabemos, esto es relativo. ¿Puede haber fraude? ¿En qué primaria interna en Honduras no ha habido fraude? Yo no conozco ninguna primaria interna en que no haya habido fraude. Pero está la necesidad de que hayan candidatos con posibilidades de triunfo que los liberales no quieren lloriqueos de los que pierdan el 9 de marzo. Sobre este asunto, ¿cuál es la disposición de Salvador Narrala para concitar la unidad? Si usted gana o aliarse como perdedor con el que ganó o la que ganó. Yo ya platiqué con los otros candidatos, ya Jorge Cáliz sabe que va a ser muy importante su labor dentro del Congreso. La abogada Espinosa va a ser muy importante cerca mío en la gobernanza del país, porque ella tiene un plan muy bonito que coincide con lo que yo quiero hacer por Honduras, y también con Luis Zelaya, que es un excelente profesional. Pero el presidente voy a ser yo, y no nos vamos a pelear por eso. Además, yo voy a pedir la Sisi desde el primer día. Desde el 1 de diciembre la voy a pedir, desde que gane, para que la Sisi empiece a funcionar a los 3-4 meses de gobierno. Ese es algo que me va a ayudar. En el caso de la mujer, por ejemplo, en el caso de mi esposa tiene una popularidad y las cosas que hizo dentro del Congreso la catapultaron a niveles que yo mismo no pensaba. Entonces ella es una persona que tiene un poder político en Honduras y que la gente sabe que ella puede hacer cosas buenas. En ese punto sobre la diputada Iroshka, usted me respondió algo en la pausa que ahorita no lo comenzó. En caso de que haya la diputación y usted haga presidente, ¿qué pasará con esa diputación de Iroshka Elvir? Tendría que asumir el suplente de ella en el Congreso Nacional y ella asumiría las funciones de... ¿Ella renunciaría tanto a sueldo como los derechos y deberes de un diputado? Ella haría los deberes de una primera dama, que entiendo la primera dama no tiene sueldo, no sé cómo está eso, pero ella es una persona súper capaz y no tengo que yo hacerle publicidad porque ella tiene un potencial por su corta edad enorme y la gente se asombra que tenga la forma de analizar los problemas del país
pese a la corta edad que tiene con respecto a personas de su misma edad, hombres y mujeres que están en el Congreso Nacional. De hecho, hablando de que a las mujeres no las dejan, a ellas las atropellan, el presidente no la deja hablar, y ella tiene un montón de proyectos, como por ejemplo la disminución de diputados que le hemos querido presentar y no dejan, y otros proyectos que los han guardado o engavetado porque no les convienen al statu quo. ¿Usted reduciría el tamaño de la administración pública? Por supuesto, hay que reducirla porque hay un montón de gente que está en empleos públicos que lo que hacen es comerse el pisto que al resto le serviría para comer. Hay que reducir el tamaño, pero no se hace de un solo. ¿Traería a Elon Musk para que le haga este trabajo como se lo está haciendo a Donald Trump? Por supuesto. Se necesita eso. Mira, el plan de Nayib, de Bukele, no se puede, no lo podemos cuestionar porque es un plan exitoso. Se convirtió en uno de los países más seguros del mundo. Superó a Canadá aquí en América y es el más seguro de América. Y la otra cosa, porque Andy preguntaba sobre el dinero que ganan los jóvenes. Si vos liberás el mercado energético, vos vas a tener costos más bajos de energía. Si vos permitís la competencia, van a haber precios más baratos en todas las cosas. Entonces, eso hace que el pisto alcance, porque el costo de la mano de obra que tiene Honduras es el segundo más alto de Centroamérica. Captaron ustedes que no me respondió a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Y sobre eso... ¿Cuál es la pregunta? Y sobre eso le quería recalcar. Es que son muchas preguntas y me No, yo sé que no es nada eso le quería recalcar. Vamos a ver. Solo dígame sí o no. Si el ingeniero Salvador Narrala no le responde su simpatía para ser candidato del Partido Liberal, ¿apoyaría sí o no a Jorge Cáliz? O a Maribel Espinosa. O a Maribel o a Luis. O a Luis, por supuesto. Sí, los apoyaría. O sea que no voy a hacer ninguna rabieta, porque y también me la preguntaste, esta es la última vez que yo participo. Si yo no soy el candidato en marzo, yo ya no puedo participar más y voy a apoyar al Partido Liberal que me abrió las puertas. Legalmente podría, pero no sé si ya no tiene interés en seguir insistiendo. Yo no voy a seguir insistiendo y quiero advertir que hay un plan de buses del gobierno donde hay gente que va a recorrer un montón de centros de votación. Y como las elecciones son independientes, entonces llegan a un aula del Partido Libre y no les marcan, o sea, vota, pero no le mojan el dedo. Sí. Nos ha dicho que apoyaría a Maribel Espinosa si esta es la vencedora, que apoyaría a Luis Zelaya si este es el vencedor. Si Jorge Cáliz es el vencedor, ¿lo apoyaría en su carrera presidencial, Salvador Narrala? Por supuesto, es mi deber como ¿En liberal. qué circunstancias, si solo con qué factores no apoyaría usted a un candidato de su partido ganador en este proceso? Mi equipo ha hecho un análisis de las personas que compiten a mi lado y tiene un conocimiento de las cosas que no le convienen a Honduras y las cosas que le convienen a Honduras según cada uno de los tres candidatos. Pero yo como liberal voy a llamar a los liberales a votar por el candidato que saque ganador el Partido Liberal. Pero te estaba contando algo que mira, si un bus, que esto lo hizo Juan Orlando en 2013 y me lo contaron amigas, tuve amigas que votaron 24 veces en un día en el año 2013, agarran un bus, votan aquí, no le mojan el dedo, van a otro, no le mojan el dedo, y sigue votando y votando y vota 25 veces al día o 30 veces al día en diferentes centros de votación. ¿De acuerdo? Entonces con eso se infla la cantidad de votos. Sí. Y como es el propio partido puede determinar que no le mojen el dedo. Pero si funciona el sistema biométrico, eso no se va a poder dar. Pero en Honduras no funciona el sistema biométrico. Gastamos 2.000 millones. El trabajo que ha hecho hasta ahora el Consejo Nacional Electoral, entonces. Pues yo solo espero que hoy atiendan el llamado que hizo Marlon Ochoa de que se compren las antenas y que se pida el internet satelital para ese 28% de lugares que no tienen internet para que el acta se pueda transmitir en cuanto termine la elección y no se la lleven a armarla en la casa de un político de acuerdo a los intereses del statu quo. Pero le voy a decir algo, el sistema biométrico esta es la segunda vez que se implementa. No, el TREP. No, el TREP sí, el TREP desde hace tiempo. El sistema biométrico, en primarias es la primera vez. Si en primarias el sistema biométrico es la primera vez. Si esto funciona correctamente y es coherente con la inversión que hemos hecho los hondureños, 2.000 millones nos va a costar en esas elecciones. Eso que me está planteando no va a ser posible. Mira, yo voy a tener internet. No han querido tener internet en Honduras porque el internet evita que el statu quo corrupto continúe gobernando. O sea, esas son maniobras del statu quo. Hay que romper el statu quo. Los que siguen estafando al pueblo, los que no quieren generar empleo, los que no quieren que haya seguridad, los que quieren seguir manipulándolo todo. Eso es lo que hay que cambiar en Honduras. Y lo vamos a cambiar con gente buena que tenemos en varios de los movimientos del Partido Liberal.